¿por qué excluir de manera tan, tan conveniente exclusivamente los proyectos de inversión y eso derivarlo a un reglamento que incluso también es demasiado general? Yo creo que el mismo CIA no tiene procedimiento de consulta indígena, a lo mejor hará mención a los pueblos indígenas en un par de artículos, pero tampoco tiene un procedimiento de cómo se hace efectivamente la consulta. Entonces, ¿cómo vamos a derivar a un reglamento inexistente los proyectos de inversión? Por otro lado, si los proyectos no se consultan sino la medida, yo insisto, entonces, ¿por qué no se deja entonces especificado en el tema de la pertinencia y en el tema de la afectación directa que la consulta se gatilla cuando cualquier órgano del Estado detecta si va a haber afectación directa o no? Y en esos órganos del Estado están todos. ¿Por qué tenemos que hablar en particular del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, para este caso? Yo creo que por una razón sencilla es que se está confundiendo la participación ciudadana con consulta indígena. Y yo creo que aquí también lo hemos dicho claramente, no solo los pueblos indígenas, sino que también lo han dicho los tribunales de justicia, que la participación ciudadana no es consulta indígena. Es así de sencillo. Y si no lo es, o sea, no insistir en eso, sino que estamos nosotros elevando el estándar en función de cuestiones que son distintas. No se hace consulta indígena cuando solo se impacta el ambiente, se hace cuando afecta a los pueblos indígenas en general, la persona, la institucionalidad, la espiritualidad, lo que se ha hablado, y eso para nosotros también se vincula al territorio. O sea, hay una mirada también bastante distinta. Por lo tanto, ¿por qué insistimos? Porque claramente también estamos pensando en la comisión facilitadora, que tiene que tener estos argumentos para hacer acercamientos en función de lo que nosotros estamos planteando y en función de lo que también ustedes acaban de decir. Si no se consultan los proyectos de inversión, entonces, ¿por qué incorporarlo incluso como título? Estamos regulando o tratamos de regular la medida legislativa y administrativa de todos los órganos del Estado que se contemplan en el presente reglamento que estamos consensuando. Gracias. Muy bien, gracias Marcial. Cecilia tenía la palabra, después Luis, después Matías y después Daniel. Después Ana. Dejémoslo hasta ahí, después. Cecilia. Cecilia Flores, por Pueblo Aymara. Con respecto a lo que hablaban de la exploración, que no es medida administrativa, en realidad, si bien es cierto, hay concesiones, licitaciones y todo este tipo, pero también recalcar que las concesiones de agua son medidas administrativas, ¿ya? A diferencia de las otras que planteaba el señor de minería. Por otra parte, también esa consulta por las fases, digamos, a las que nosotros nos referíamos. Dentro de ellas, algo también señaló Wilfredo, exploración, prospección y explotación. Obviamente que son diferentes fases, con diferentes permisos, con diferentes ámbitos de impacto, porque se va achicando, digamos, el espacio que van utilizando. Y con respecto a lo que ustedes plantean como, como parte del SEA, digamos, eso mide afectación, o sea, mide impacto ambiental en el fondo. Y nosotros estamos reglamentando consulta indígena, que es una cosa muy diferente. La afectación ya es cuando ya está, pero los pueblos, nosotros la afectación, o sea, el impacto es cuando ya está la acción, la actividad desarrollándose. Y la consulta es previa a eso. No pueden encasillarlo dentro de eso. Es imposible, porque como nosotros nos declaramos afectados después de, cuando ya lo señaló Wilfredo bien detalladamente, cuando ya están los camiones, están todas las maquinarias encima. O sea, si nosotros tenemos afectaciones muchísimo antes, o sea, nos declaramos afectados mucho antes de eso. Por lo tanto, la consulta tiene que ser previa a eso. No podría ser si es que ya causó impacto ambiental, solamente si es que se percibió eso. Eso, recalcar eso. Muy bien, gracias. Luis, Matías, Daniel, Gracias. la señora Ana y después Marcela. Gracias. Yo quiero igual hablar un poco del tema de la fase.
Resulta que nosotros, con un ejemplo concreto que es el del lago Yeuyeo, las mineras que se están instalando poco a poco, efectivamente, nosotros consideramos que es necesario que esto parta desde la fase de exploración. ¿Por qué? Porque allá llegó una empresa minera llamada Manto Rojo, y esa Manto Rojo es una empresa montada por el señor Farca, donde procedió a inscribir 40 puntos de demarcación, que luego pasaron a puntos de exploración. En esa etapa, en esa fase, es cuando se empezaron a producir los primeros incidentes en la zona. La gente no permite que a sus territorios llegue cualquier persona a hacer cualquier cosa. Es el principio de nuestra gente allá de la autonomía de su territorio. Y ahí empezaron los problemas con estas mineras. Lo concreto es de que esto no es algo chico, no solamente afectará a la comuna de Cañete, al sector de Yeuyeo, sino que también a toda la comuna de Tirúa y parte de la comuna de Carahue, porque son miles de hectáreas y con Tulmo, donde se produjo el incidente mayor en su época, que los peñes se raptaron al gobernador para sublevar el tema de la minera. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es de que aquí la pregunta de los peñes fue ¿cómo se permite esto? Porque primero estamos en una ADI, Área de Desarrollo Indígena, donde se están llevando a efecto estas prospecciones, estas exploraciones y estas demarcaciones. Y segundo, ¿quién lo autorizó? ¿Ya? Y aquí nosotros constatamos que hay mucha irresponsabilidad, porque al final nadie decía de quién era el que había autorizado. Tuvo que indagarse mucho para llegar a la conclusión de que efectivamente habían 40 inscripciones de puntos de exploración inscritas en el juzgado y corroborados por notaría, y que después con un certificado de autorización de Serna Geomín. Entonces, hay una cadena de complicidad aquí que nosotros no podemos, en el momento en que estamos normando esto, no podemos dejarlo tampoco que quede así, porque es muy, pero muy dañino. No solamente el tema físico es el que preocupó a nuestra gente, sino que lo que dice mi hermano. Allá en el Yeuyeo todavía hay loncos, hay machis muy presentes, es un lugar histórico, sagrado, y por lo tanto se afecta, aunque sea, como dice el hermano, para hacer el hoyito, ya se afecta, digamos, lo inmaterial de nuestra cultura. Y es por eso que en el Yeuyeo hasta ahora las cosas están paradas, pero no porque los organismos del Estado lo hayan así permitido, sino que simplemente porque nuestros peñas no lo permitieron, y desde entonces cuando hay cosas sospechosas que se están haciendo, se consulta qué andan haciendo, y si no tienen nada que hacer se les expulsa del territorio, claramente. Eso. Muy bien, gracias. Matías. Bueno, la verdad que yo creo que esto es uno de los temas, bueno, ya lo hemos discutido, uno de los temas más complejos. Yo sé que, de alguna manera creo que hemos llegado a un punto importante de la conversación, sobre todo en el entendido de que, y es un poco lo que hemos visto y lo que ha señalado también José Manuel, ¿cierto? Y que hemos visto en otros casos, no solamente en este, es que el convenio 169 nosotros sabemos que es una normativa bastante amplia, ¿cierto? Importante, pero que obviamente nos va a generar una serie de desafíos que no va a ser probablemente solamente este reglamento, sino que vamos a tener desafíos que vamos a tener que actualizar ciertas normativas, ¿cierto? Que hoy día todavía no han sido actualizadas. Y por eso hace urgente, obviamente, establecer primero un mecanismo de consulta para posteriormente consultar debidamente todos esos ajustes de las normativas sectoriales que quizás la requieran. En ese sentido, y es un poco, creo que la diferencia que tenemos acá en ese sentido es que, bueno, hay dos diferencias, creo yo. Uno es que efectivamente nosotros consideramos que hay ciertas medidas que no pueden ser abordadas por este reglamento ni por el Ejecutivo a menos que tengamos una modificación legal. Y eso, esa temática, bueno, es un tema que también es lo que aborda las municipalidades, ¿cierto? Ahora en este tema de las concesiones mineras, ¿cierto? Porque son medidas judiciales. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sostenemos en esta materia? No es que
no haya que consultar algunas cosas, sino que son medidas que no podemos regular por este reglamento. Ahora bien, por eso es que lo que decía de alguna manera José Manuel es que el Cernageomin no es que entregue un permiso, sino que lo que entrega es un informe de seguridad, no sé cómo lo... perdón, sí. Básicamente, respecto a las exploraciones, la empresa lo que tiene que hacer es dar aviso de inicio de actividad, y lo que hace el Cernageomin es un oficio, básicamente, como diciendo, prácticamente acuso recibo. Respecto a lo que son los métodos de explotación, que eso ya obviamente es explotación minera, ahí sí hay un permiso del Cernageomin, que es la utilización del método de explotación. Hay otros permisos adicionales como las plantas, que también tienen que ser autorizadas, pero eso respecto a la exploración. Entonces yo por eso solamente quería señalar que lo bueno de estas discusiones es que vemos quizás, pucha, o sea, no es que nosotros no queramos de repente abordar algunas cosas, sino que algunas cosas creemos que no son abordables por esta normativa. Tenemos algunas sí diferencias de fondo de respecto de que hay materias que nosotros creemos que no necesariamente deben consultarse porque no generan afectación. Independientemente que podrían llegar a ser llamadas medidas a consultar, pero dependiendo si hay afectación o no. Y es ahí también donde yo creo que recojo lo que ha señalado don Wilfredo, lo que ha señalado don Luis, es que de repente, o don Samuel, ¿cierto? De repente hay ciertas cosas que son, claro, que nosotros decimos esto no afecta, y puede sí eventualmente afectar a los pueblos indígenas y de una forma que nosotros no lo estemos considerando. Que quizás y hay que ver, y quizás hay que irse hacia más allá, que un poco lo que señalaba José Manuel también antes. Probablemente cuando ingresan estas máquinas, ¿cierto? Porque las exploraciones o estos permisos de catar y cavar, que no son permisos propiamente tal, no generan un impacto ni requieren ningún tipo de permiso. Entonces, por tanto, hay que efectivamente ir al detalle de esas cosas y ver cuáles sí, cuáles no, y ver, porque probablemente si entran maquinarias al predio o al lugar, probablemente es más allá que una cata y cavar o que una exploración en sí. Ahora, me gustaría señalar dos cosas. Me gustaría que pudiéramos hacer entrega, que en ese sentido, también señalar una cosa, hacer entrega de un artículo que no sé quién lo tiene, la Nicole, que se lo dividían con Fernando, pero primero a los pueblos indígenas, después al gobierno, y bueno, primero a los pueblos indígenas y a los observadores y después al gobierno, que un poco concretiza lo que ya había sido un compromiso previo por parte del gobierno en este sentido, y que quizás lo que ha señalado don Marcial también respecto de que no les parece, o sea, no, que ¿cómo se llama? La normativa ambiental probablemente no es tan específica, es más general y no establece un mecanismo. Ahora, todavía nosotros no estamos acá hablando del otro resto del inciso porque queremos también del texto del artículo para continuar trabajándolo. Es un inciso en materia de los proyectos de inversión y que quisiéramos de alguna manera poder comprometerlo por escrito también, porque creo que es importante que no solo las cosas se queden en las palabras. Voy a esperar a que se lo repartan y denme un segundito, don Wilfredo, yo sé que usted quiere rebatir. Pero lo importante es que yo creo que vayamos dando pasos concretos y reales de que efectivamente hay un compromiso por parte del gobierno en esta materia. Voy a leerlo, dice lo siguiente. En el caso de los proyectos de inversión, de proyectos o actividades ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental, el procedimiento de consulta de los proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental deberá comprender al menos las etapas establecidas en el artículo 18 del presente reglamento. Yo solamente quiero señalar esto porque esto queremos dejarlo por escrito, quiero que conste de un compromiso por parte del gobierno. Nosotros creemos, ¿por qué es importante? Y es un poco también señalar por qué nosotros es importante, lo mismo que señalamos la otra vez, por qué es importante que la normativa ambiental contemple una consulta indígena, es porque la normativa ambiental vigente no la contempla. La normativa vigente actualmente no la contempla y obviamente hay que incorporar una consulta indígena. Ahora, el cómo se hace la consulta indígena, nosotros creemos que sea a partir de este mecanismo.